Muy buenas amigos de Diario Motor, hoy estamos en el canal con dos coches muy especiales. En primer lugar tenemos al Mercedes Clase A más especial de todos, estamos con el Mercedes AMG A45S, es decir, un Mercedes Clase A de 421 caballos con tracción total y toda una serie de artilugios que le hacen uno de los mejores compactos del mercado, pero no está solo. Está con nosotros también el BMW M2 Competition y como estáis viendo no es un BMW M2 Competition normal, va hasta arriba de piezas M Performance de las que ahora hablaremos. En definitiva estamos hablando de dos compactos que superan los 70.000 euros, que superan los 400 caballos, 411 caballos, 421 caballos, y estamos aquí para responder a la pregunta de cuál de estos dos coches es el mejor compacto deportivo. Vamos a descubrirlo. Para la ocasión, BMW ha preparado un BMW M2 hasta arriba de extras de M Performance, y cuando digo hasta arriba es que realmente a alguien en BMW se le ha ido completamente de las manos configurando esta unidad. Los cambios van mucho más allá de lo puramente estético y hablamos de piezas que mejoran su rendimiento, bien por conferirle una puesta a punto más deportiva o bien por reducir su peso. De este modo nos encontramos entre los cambios de su puesta a punto con unos nuevos frenos más capaces, unas suspensiones regulables y unas llantas forjadas de 19 pulgadas que además de ser más ligeras, ahorrando 3,2 kilos de masas no suspendidas, están debidamente acompañadas por un neumático de corte muy deportivo, el Michelin Pilot Sport Cup 2. En lo que a reducción de peso se refiere, más allá de esas llantas, nos encontramos con un capó de carbono que reduce el peso en 10 kilos. Su techo de carbono supone un ahorro de 7 kilos, ayudando además a bajar el centro de gravedad, y el portón del maletero, también de carbono, es 6 kilos más ligero. Por lo tanto hablamos de un total de 23 kilos menos gracias a estas piezas. La larga lista de componentes M Performance sigue con un nuevo splitter delantero, con la parrilla en fibra de carbono a juego con las rejillas laterales, el difusor posterior o la talonera lateral. Incluso si levantamos el capó, nos vamos a encontrar con más carbono en la cubierta del motor. Las piezas M Performance también siguen en su interior. Tenemos nuevas molduras de entrada, un espectacular volante en alcántara con un display digital en el que podemos ver, por ejemplo, el tiempo por vuelta y que cuenta con LEDs que nos advierten de cuando nos aproximamos al corte, e incluso las alfombrillas o la llave también son de M Performance. Un auténtico escaparate con ruedas de lo que es capaz de hacer M Performance, que hace que nuestro BMW M2 cueste, ojo a la cifra, cerca de 38.000 euros más. En el caso de nuestro Mercedes AMG A45S, Mercedes ha escogido el rumbo totalmente opuesto al del BMW M2, configurando una unidad perfecta para aquellos que quieren pasar desapercibido. Y es que, salvo el sonido de su motor y algún pequeño detalle, bien podría pasar por un Mercedes Clase A normal. Para aquellos que busquen una perspectiva más radical de este Mercedes, tienen en el kit aerodinámico opcional y en los asientos AMG Performance la solución. Como hoy estamos ante los coches con los que estamos, hay que empezar, tal y como lo estáis viendo, con los capós levantados. ¿Para qué? Para hablar de ambos motores, dos puntos de partida muy diferentes, un 6 cilindros, un 4 cilindros, y que tienen ya mucho que decirnos de la filosofía de estos dos coches. Vamos a empezar por el del Mercedes. El Mercedes AMG A45S tiene bajo su capó el 4 cilindros más potente que ha existido en producción. Un bloque que entrega una potencia de 421 caballos, que entrega un par de 500 Nm y que llega asociado a una transmisión de doble embrague y 8 velocidades y que reparte esta potencia entre ambos ejes gracias a una tracción total que nos permite jugar bastante, pero de eso ya hablaremos más adelante. Es un bloque, como os decía, de 4 cilindros, 2 litros de cubicaje que se construye en Affalterbach bajo la filosofía de un hombre, un motor. Eso significa que este motor solo lo ha ensamblado una persona y de hecho tenemos la firma de esa persona aquí. Por lo que leo aquí es Chris Gelman o algo así. Saludos Chris Gelman por este pedazo motor que has hecho. Ahora vamos a ver el motor del BMW M2. Y frente al 4 cilindros del Mercedes tenemos bajo el capó del M2 un bloque de 6 cilindros y 3 litros de cubicaje turboalimentado que entrega un par de 411 caballos. Recordemos que el anterior M2, el no Competition, entrega una potencia de 370 caballos. Este motor envía toda la potencia al eje posterior, esos 411 caballos, y entrega un par de 550 Nm. Es un bloque heredado directamente del BMW M4, como también viene del M4 su lubricación y su refrigeración. Ahora, luego, hablaremos de las prestaciones del rendimiento, de las sensaciones de cada uno, pero a priori tenemos un 4 cilindros de 421 caballos y un 6 cilindros de 411 caballos. Vamos a ver cuál de los dos nos ofrece una mejor experiencia conduciéndolo. Y antes de terminar con este apartado sobre los motores de estos dos coches, deciros rápidamente las prestaciones sobre el papel. Hablamos de un 0 a 100, ojo al dato, de 3,9 segundos
para el Mercedes, y hablamos de un 0 a 100 para el BMW de 4,2 segundos si recurrimos a la transmisión automática que monta nuestra unidad. Si fuera el manual sería de 4,4 segundos. Sin lugar a dudas, pues la tracción total y esos 10 caballos extra de potencia favorecen al Mercedes. Pero bueno, estos son datos y luego lo que importa, ya sabemos que al final lo más interesante son las sensaciones, pero quedaos con esas dos cifras. La velocidad máxima de ambos es de 270 km/h. Como el cliente de este tipo de coches no solo busca un coche con buenas prestaciones, sino que también busca un coche que parezca deportivo, vamos a hablar ahora de su diseño y vamos a intentar posicionarnos entre dos alternativas tan diferentes: un compacto tradicional, un coupé, una estética conservadora y una estética muy llamativa. Empezando por el diseño deportivo de este Mercedes A45, tenemos, pues sí, un paragolpes deportivo en el que tenemos un splitter, tenemos aquí cierta, bueno, pues como si fuera una cierta protuberancia aerodinámica, pero estaréis conmigo en que es un paragolpes deportivo como el que podríamos encontrar en cualquier kit AMG de una versión normal. Sí es cierto que podemos montar en este lateral un canard, podemos montar aquí un aletín, pero eso forma parte de un kit aerodinámico del que ahora os hablaré cuando lleguemos a su zaga. Nos acercamos a las llantas para encontrarnos con una llanta AMG de 19 pulgadas, tras la que asoma una pinza de freno bastante generosa, acabada en rojo. Esta unidad monta los neumáticos en los Pilot Sport 4S en lugar de los Pilot Sport Cup que puede montar, pero bueno, eso es un detalle que afectará más a su rendimiento, evidentemente, que a su estética. Si vamos al lateral, nos encontramos con esta talonera que sigue enfatizando un poco pues ese carácter deportivo, pero sin demasiadas exageraciones, y si llegamos a su zaga nos vamos a encontrar con el que para mí es el principal reclamo en lo que a estética se refiere de esta versión. Tenemos por un lado un pequeño alerón sobre el portón del maletero, tipo ducktail, pero muy pequeño, casi insinúa simplemente que estamos ante una versión deportiva, pero no lo deja del todo claro. Y si vamos a la zona inferior, este es el rasgo más distintivo. Estamos hablando de 4 salidas de escape con un aspecto bastante deportivo, con un buen diámetro de escape, pero lo cierto es que este escape es falso, aunque no es tan falso como otros escapes que vemos en el mercado, pero el escape real está bastante más atrás de lo que están estas colas de escape. Lo cierto es que es una configuración muy correcta para aquellos que buscan un compacto deportivo pero no buscan llamar la atención, y podríamos hacer una configuración más llamativa, podríamos poner un kit aerodinámico con un alerón mucho más grande, pero bueno, entiendo que este A45 también tiene su público. Y para irnos al polo totalmente opuesto, nos vamos hasta este BMW M2. Os voy a pedir que quitéis por unos segundos de vuestra cabeza todas estas piezas de M Performance, ¿vale? Y que lo veáis como si fuera un BMW M2 Competition normal. Ya de entrada es un coche que sería más llamativo que el Mercedes. Un coche con músculo, un coche con una mirada más agresiva y un coche con un porte, pues eso, más deportivo. Pero claro, si ya a ese porte deportivo le añades todos estos elementos de M Performance, pues te encuentras con un coche mucho más agresivo y mucho más radical y que va a llamar infinitamente más la atención. Yendo detalle a detalle, yo destacaría primero la fuerza del capó, el músculo que tiene el capó. Fijaos los nervios tan marcados que tiene tanto en la hendidura central como en las laterales. Si bajamos desde este capó hacia la parte más frontal, nos encontramos con más fibra de carbono en la parrilla y sobre todo una mirada agresiva, una mirada de como si fuera de un coche con mala leche. Un paragolpes deportivo en la parte inferior, rematado por un splitter, pero sobre todo es un paragolpes que tiene más fuerza que el del Mercedes. Nos vamos de este paragolpes a su vista lateral. De nuevo tenemos llantas de 19 pulgadas, llantas también opcionales, más ligeras que las de serie, así que tenemos menos masas suspendidas. Fijaos también en el generoso tamaño de la pinza que monta, también acabada en rojo como la del Mercedes. Son los frenos deportivos opcionales, así que seguimos sumando euros en esa lista de la compra que han hecho con este M Performance. Y en la vista lateral tenemos estos retrovisores, también acabados en fibra de carbono, y os voy a dar un truco para diferenciar un M2 normal de un M2 Competition. Estos retrovisores son específicos del Competition y recordad que el BMW M2 normal montaba unos retrovisores muy normales en lugar de seguir este diseño tan típico de BMW M. En esta vista lateral, después del retrovisor y de las llantas, yo mencionaría, por supuesto, el músculo ese ancho, esa espalda ancha que tiene el BMW M2, reforzada en esta unidad por este aletín, que también es opcional, pero fijaos la anchura que transmite, el músculo que transmite. También fijaos en estos vinilos. Yo no los montaría porque me parecen demasiado exagerados, pero bueno, para aquellos que busquéis un coche para track days, pues yo creo que le quedan bastante bien. Llegamos a la zaga y nos encontramos con que en esta unidad
se ha montado un portón del maletero que también es más ligero y que está rematado con un pequeño alerón muy bien integrado y que forma una hendidura en la parte central, pero bueno, es un alerón que llama la atención lo justo. En definitiva, estamos ante un coche que transmite una estética mucho más deportiva que la del Mercedes Clase A, es un coche que transmite pues, un diseño mucho más radical que el del Clase A, y entiendo que al final va a haber, ofrecen dos perspectivas muy aptas para públicos muy diferentes. El BMW M2, para aquellos que buscan un coche pues eso, que llame la atención y que no pase desapercibido, y la del Mercedes Clase A al final es una estética precisamente para todo lo contrario, para aquel que busca prestaciones, rendimiento y la eficacia de un coche deportivo, pero no quiere llamar la atención demasiado. Así que, bueno, pues quiero que me digáis en los comentarios con cuál de los dos os quedáis, si con este BMW M2 Competition hasta arriba de M Performance o con la estética conservadora y más discreta del Mercedes A45, tal y como lo estáis viendo ahí. Por supuesto, además de deportividad, además de una imagen deportiva, también el cliente de estos coches va a valorar un buen interior. Así que estamos en el interior del Mercedes Clase A para encontrarnos con un diseño de volante que a mí me encanta. El detalle de los manetinos en la zona inferior me parece todo un acierto. Desde aquí podemos seleccionar los diferentes modos de conducción, podemos adecuar el comportamiento de la caja de cambios o del sonido del sistema de escape, y tenemos también estas dos superficies táctiles que nos permiten interactuar con las dos pantallas de 10,25 pulgadas, seleccionando ya, os hemos hablado en muchas ocasiones de este sistema multimedia en las pruebas del Mercedes Clase A y de otros compactos de la marca, pero al final son dos sistemas multimedia que nos ofrecen muchísima información, son dos pantallas que nos ofrecen muchísima información, que nos permiten una configuración muy alta y que ofrecen pues, una interfaz tan atractiva como bien resuelta y personalizable, así que muy bien por el conjunto de estas dos pantallas. En lo que a materiales y ajustes se refiere, pues tenemos material gomoso en la zona media, tenemos cuero en la zona superior y negro piano en la zona central. Tenemos algún crujido en esta zona, no sé si lo apreciaréis en el micro, pero lo cierto es que estamos ante un buen interior con una imagen muy atractiva, una imagen muy moderna y muy tecnológica y en general pues bastante bien resuelto. Me gusta bastante el interior de este Mercedes Clase A. Para terminar, pues rápidamente os hablo de sus asientos, unos asientos tipo bucket, pues con un ajuste me ha parecido excepcional. Tienen muy buen agarre lateral, tienen un diseño espectacular, visten por completo el interior de este coche y se convierten en el elemento más llamativo de este interior, y están realmente bien terminados y nos ofrecen en conducción deportiva un muy buen agarre. Ahora vamos a ver el interior del BMW M2. Llegamos al interior del BMW M2 y lo primero que llama nuestra atención es este volante. Es un volante opcional de M Performance, un volante con un acabado excepcional en alcántara, muy bien terminado. Fijaos las costuras con los colores de BMW M. El diseño también es muy bonito, pero lo más llamativo de este volante es que en la zona superior tenemos una pantalla en la que podemos ver tiempos por vuelta, podemos ver fuerzas G, por ejemplo, o incluso nos puede alertar de cuando llegamos al régimen de giro máximo. Tras este volante opcional tenemos una pantalla muy convencional, una doble esfera para la velocidad y para el régimen, complementada con algún display digital, pero sin lugar a dudas estaréis conmigo en que esta pantalla pues, nos ofrece un diseño mucho más simple y sobre todo mucho más analógico que la del Mercedes Clase A. Hay gente a la que le gustará la sencillez de esta interfaz, una interfaz mucho más clásica, pero a mí me gusta mucho más la pantalla, la posibilidad de la pantalla del Mercedes Clase A. De esta pantalla pasamos a la consola central, ya hablaremos del sistema multimedia con una pantalla de 8,8 pulgadas y sobre todo quería destacaros ahora el hecho de que estamos ante un salpicadero que se ve ya más antiguo que el del Mercedes Clase A. Se nota que estamos hablando de un producto de una generación anterior, tanto en la disposición de tecnología como en el propio aspecto, y también el acabado y los materiales empleados. Sí, es un interior que transmite un acabado robusto, pero los materiales empleados son peores que los del Mercedes Clase A. Fijaos, la goma empleada en la zona inferior es peor, no tenemos ese acabado en cuero de la zona superior que sí tiene el Mercedes, y en general pues es un salpicadero peor que el del Mercedes Clase A. Para terminar, mencionaros rápidamente los asientos deportivos, con un aspecto pues igual de semi-bucket, pero que nos ofrecen menos agarre lateral y son menos exagerados que los del Mercedes Clase A, que son unos muy buenos asientos deportivos. De hecho, son de mis asientos deportivos que hay en el mercado. En este sentido, en el interior, el BMW M2 pierde respecto al Mercedes Clase A.
Aunque evidentemente estamos hablando de coches deportivos y prima en la decisión de compra entre ambos factores como la puesta a punto del chasis o como su motor, sí es cierto que también tenemos que fijarnos en su tecnología, porque cada vez es un factor más importante a la hora de decidirse por un coche u otro, y también porque estamos hablando de coches de más de 70.000 euros y tenemos que exigirle lo último de lo último. Vamos a empezar en primer lugar por el Mercedes Clase A y luego vamos a ver la tecnología disponible en el BMW M2. En el apartado tecnológico del Mercedes Clase A, del A45, tenemos que mencionar en primer lugar su instrumentación, una instrumentación totalmente digital, con una pantalla de 10,25 pulgadas y, como estáis viendo, bueno, pues muy personalizable. Podemos elegir cada una, la información de cada una de las esferas, presentadas además de una forma muy clara, con muchísima información, y aunque al principio nos exige cierto periodo de adaptación, una vez nos hemos hecho a este sistema, la verdad es que es muy completo y no le podemos pedir más, ni una mejor interfaz, ni una mayor fluidez, ni más información. Y de su instrumentación totalmente digital pasamos a un sistema multimedia, a un sistema de infoentretenimiento que cuenta con una pantalla táctil que también podemos manipular desde el volante o desde el trackpad que tenemos en la consola central, y que igualmente nos ofrece una interfaz muy cuidada, nos ofrece también muchísima información. También, por supuesto, tratándose de una 45MG, tenemos una pantalla específica con información relativa pues, al desempeño del motor. Tenemos, por ejemplo, aquí un apartado de drag race, tenemos telemetría con diferentes parámetros disponibles y, como os decía, pues es un sistema multimedia completísimo, de nuevo personalizable. Por ejemplo, podemos elegir entre estas experiencias que adecua el modo de conducción o adecua también el aspecto de la interfaz. Y en definitiva, pues eso, es de los sistemas multimedias más completos que tenemos actualmente en el mercado. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la función de asistente personal controlado por voz, con una conversación con el que podemos mantener una conversación natural. Por ejemplo, podemos decir: «Hey, Mercedes». ¿Sí? «Tengo calor». Estoy regulando la temperatura del lado del conductor a 20,5 grados. Podemos interactuar pidiéndole, decirle que tenemos hambre y que nos busque un restaurante. Podemos introducir así, decirle que queremos ir a Madrid, introducir por comandos de voz, por una conversación natural, la dirección a la que queremos ir. Es, sin lugar a dudas, uno de los sistemas multimedias mejores que encontramos en el mercado, y desde luego se lo va a poner muy difícil no solo al BMW M2, sino a cualquier otro coche que haya ahora mismo a la venta. Y del interior extremadamente tecnológico del Mercedes Clase A, del A45, damos al salto a un interior mucho más conservador en este BMW M2. Vamos a ver, en este caso no tenemos que ver instrumentación, porque ya hemos visto que es una doble esfera analógica, así que vamos a centrarnos en su sistema multimedia. El sistema multimedia del BMW M2 es un sistema multimedia basado en una pantalla de 8,8 pulgadas. Ahí ya pierde respecto al Mercedes Clase A, que tiene con un tamaño de 10,25 pulgadas. Como estáis viendo, la interfaz es mucho más sencilla, es mucho más conservadora, mucho más antigua, entre comillas. No es un sistema multimedia que se sienta especialmente viejo, pero sí que se ve una clara diferencia respecto al del Mercedes Clase A. Visualmente es menos atractivo, tenemos muchísimas menos funciones, y aunque las funciones básicas están presentadas de una forma correcta, aquí en este punto el BMW M2 es claro perdedor respecto al Mercedes Clase A. Otro punto que hemos querido medir en esta comparativa es la habitabilidad de ambos coches. De nuevo, estamos hablando de deportivos. La practicidad no es su punto, no debería ser su punto más destacado, pero entendemos que ambos coches van a ser utilizados también en cierta medida como coches de diario, así que vamos a analizar el espacio interior, vamos a analizar el acceso a las plazas traseras y vamos a ver también su maletero. Estamos en el Mercedes Clase A. El asiento delantero está fijado a mi altura, 1,80 m. Fijaos todo el espacio que tengo disponible a la altura de las rodillas, y también, bueno, pues tengo una buena altura disponible. Si midiese 1,90 m también seguiría teniendo espacio. Me parece mejorable el espacio a la altura de los pies. Me cuesta meterlos debajo de los asientos tipo bucket, pero sin lugar a dudas cuento con una buena habitabilidad. Si voy a la plaza central, pues es una plaza dura, es una plaza bastante, considerablemente más incómoda, y además tengo un túnel central alto que me obliga a llevar las piernas separadas. No es excesivamente ancho, no voy tampoco especialmente mal, no tengo que abrir demasiado las piernas, pero sin lugar a dudas las plazas laterales son mucho mejores. Dicho esto, vamos a su maletero y os voy a enseñar la capacidad de carga.
Llegamos al maletero del Mercedes A45, portón manual, ya lo estáis viendo. Tenemos una capacidad de carga de 355 litros, una capacidad de carga normal para un coche compacto. Podríamos llevar el equipaje para un viaje sin problema, y bueno, pues esto nos deja con unas plazas traseras aprovechables, con un maletero correcto para ser un compacto, una buena boca de carga. Fijaos, la altura no es especialmente alta, así que para el día a día el Mercedes Clase A cumple bastante bien. Vamos a ver ahora qué tal el M2. Llegamos al BMW M2 y la primera diferencia es evidente. Estamos hablando de un coupé frente a un compacto tradicional, por lo tanto va a ser más difícil acceder a las plazas traseras en este coche respecto al Mercedes, que sí que tenemos puerta posterior. El asiento delantero está fijado para mi altura, está fijado para 1,80 m. Podríamos, al abatirlo, podríamos moverlo con este botón que tenemos aquí eléctricamente, pero no lo voy a hacer para que podáis ver mejor cómo queda para mi altura. Ya habéis visto cómo es el acceso. Una persona joven no tiene problema alguno en entrar, pero evidentemente es mucho más incómodo que si el coche fuera 5 puertas. Voy a mover el respaldo, está puesto, insisto, para mi altura, 1,80 m, y fijaos la distancia que tengo para las rodillas. ¿Entro en esta plaza? Sí, entro y no voy especialmente incómodo, pero desde luego tengo mucho menos espacio disponible que en el Mercedes Clase A. La sensación de anchura disponible también es menor, la altura disponible es menor, y sobre todo aquí sí que no tenemos una plaza central aprovechable. Se ha sustituido por un hueco portaobjetos y el túnel central está tan atrasado que hace impracticable esta plaza central. Por lo tanto, hablamos de un coche 2+2 con un acceso cómodo para una persona joven, pero más difícil desde luego que si fuera evidentemente un coche de 5 plazas. Vamos ahora a ver su maletero. El maletero del BMW M2, bueno, primero, cuidado con esta unidad, porque este portón de carbono, si lo abres, cuidado, retirad la cara porque ya habéis visto que al pesar tan poco, los hidráulicos hace que suba rapidísimo. La capacidad de carga de este maletero es de 390 litros. Tenemos más capacidad de carga que en el Mercedes Clase A. Por cierto, estoy viendo una curiosidad que voy a aprovechar y os enseño rápidamente. Esta herramienta de aquí está hecha para regular las suspensiones que monta esta unidad, que son unas suspensiones opcionales. Una curiosidad que os quería mostrar rápidamente. Es un maletero, eso os decía, de 390 litros, más grande que el del Mercedes Clase A, pero no tenemos la comodidad del portón trasero completo como sí tenemos en el Mercedes. Es una boca de carga mucho más estrecha y por lo tanto va a dificultar más el acceso a la carga de este maletero. ¿Un ganador? Bueno, pues aunque aquí tengamos más capacidad de carga, evidentemente en lo que a habitabilidad se refiere, en lo que a practicidad se refiere, hay que dar como claro ganador al Mercedes Clase A, que cuenta con unas plazas traseras más grandes y sobre todo con un mejor acceso a ellas. Así que en este punto gana el Mercedes. Y cuesta cerrarlo, aunque pese poco, los hidráulicos le cuesta. Llegamos a la parte más importante de este análisis, el análisis dinámico de los dos coches. Estamos primero con el Mercedes, con el AMG A45, y lo primero que os quiero destacar de este coche es cómo va el motor de 4 cilindros. Es una auténtica bomba, es un cohete, tiene energía en todo el régimen, sube sin desfallecer en ningún momento y tienes un derroche de potencia salvaje, más propio de un deportivo, de una categoría superior que de un compacto. Bajo 2 marchas, hundo el acelerador y salvaje. Es impresionante la capacidad de aceleración que tiene este cambio. También, ya lo habéis visto, la rapidez del cambio de doble embrague que emplea, y luego también la capacidad del sistema de tracción total de digerir esa entrega tan contundente de potencia. Junto a este desempeño tan contundente, junto a esta energía, ya habéis escuchado, la banda sonora del escape es muy buena para ser un 4 cilindros de solo 2 litros de cubicaje. Es un muy buen complemento a este motor lleno de rabia en todo el régimen. A mayores, junto a esta mecánica, tenemos un chasis que ya os lo dije con el A35, es un chasis que me parece muy bueno. La verdad es que, vale, sí, lo que más te llama la atención al principio es ese desempeño, esa energía que tiene el motor, pero después nos encontramos con un chasis muy complejo, muy completo, que te permite dos
mejor dicho, 3 enfoques a la conducción muy claros. En primer lugar, el enfoque eficaz, el abordar el paso por curva de una forma quirúrgica, precisa y sin ningún tipo de fallo. Eres capaz de abordar el guiño de la curva con una precisión absoluta. Luego además te permite, es un chasis que en función como lo conduzcas y en función de la configuración que escojas, te permite redondear las curvas, te permite jugar. No es solo un coche eficaz, no solo es un coche que gire muy plano y muy estable y muy noble en curva, sino que también te permite dosificar la entrada de potencia y jugar con el eje trasero para redondear las curvas y tener ese enfoque deportivo que va más allá de esa eficacia en curva. Y el tercer punto, permitidme que quite el modo Sport Plus y lo ponga en Confort. Esa tercera perspectiva de la dinámica de este coche pasa porque es un coche muy utilizable en el día a día. Es un coche deportivo de más de 400 caballos que, como habéis visto, es muy bueno cuando le queremos buscar eso, la vertiente más prestacional, pero es que también es un coche que cumple muy bien en el día a día. Estamos ahora mismo en una carretera muy rota y la suspensión filtra muy bien las inclemencias del asfalto, entonces te permite esa doble perspectiva, es el tener dos coches en uno. Por un lado, un deportivo para el fin de semana, incluso para el track day, y al mismo tiempo tener un coche pues que si quieres no se nota que tienes esos 400 caballos, no se nota que estás yendo en un compacto deportivo. Puedes hacer que este A45 parezca un clase A normal, y eso fue una de las ventajas que más me impresionaron en el A35 y se acentúa aún más en este A45, esas dos caras, esas dos facetas tan evidentes de este coche. Y al hilo de esa suspensión tan eficaz en el paso por curva como cómoda en viaje o circulando por ciudad, también hay que mencionar una dirección, bueno, que es comunicativa, tiene un buen punto de comunicación con lo que está ocurriendo, pero también es una dirección que no acusa de un peso excesivo y que es una dirección confortable, que a la hora de maniobrar no se te va a hacer una dirección pesada. Eso sí, si pones el modo Sport Plus va a ganar peso, se va a hacer más directa, se va a hacer más comunicativa y va a ganar ese plus de deportividad, ese mejor tacto que no tienes de forma tan evidente en el modo confort. En definitiva, yo quiero que os quedéis con la idea de que este Mercedes A45 tiene primero unas muy buenas prestaciones, con un motor muy capaz, lleno en todo el régimen, explosivo, con un par, con una potencia salvaje, y luego tiene un chasis tan completo, tan sofisticado y que te permite tantos matices, que es tan válido como coche de día a día como de deportivo. Y ahora permitidme que vuelva a poner el modo Sport Plus, que baje un par de marchas. Es impresionante lo de este 4 cilindros, de locos. Y ahora vamos a por el M2. Del 4 cilindros del A45 pasamos al 6 cilindros del M2. Un motor que se siente menos explosivo, se siente menos enérgico, menos lleno en todo el régimen que el motor de 4 cilindros del A45. No me malinterpretéis, es un motor espectacular. Se nota, transmite que estamos ante un motor grande, de 3 litros de cubicaje, un motor pues igual, bien servido de potencia, pero menos lleno en todo el régimen que el A45. El A45 le pides y es rabioso y sube como un demonio en todo el régimen de revoluciones, y este motor se comporta más como un motor atmosférico. Complementando a este motor, a este 6 cilindros, tenemos una transmisión automática de doble embrague. Recordad que también se puede configurar con cambio manual, y ahí tengo que echarle la bronca a la gente de BMW por no haber configurado esta unidad con cambio manual. Pero bueno, tenemos un cambio automático de doble embrague que sí es un cambio rápido, es un cambio eficaz, pero lo cierto es que la transmisión del A45 me parece más rápida y me parece pues con unas transiciones mucho más efectivas. Además, junto a esta transmisión, junto a este motor, tenemos, recordad, es un coche de propulsión. La potencia se transmite solo al eje trasero con un diferencial gestionado electrónicamente que lo cierto es que te permite deslizar de forma muy progresiva y de forma muy dócil, de forma totalmente controlada, el eje trasero, permitiéndonos redondear así las curvas. Sí, el A45, os he dicho, que también te permite, con esa tracción total, trazar la curva redondeándola ligeramente, pero es que la experiencia de conducción en ese sentido con el BMW M2 es aún más superior. Tienes en todo momento el control de una forma muy precisa, pero además te permite jugar un poco más. En el caso del chasis del BMW M2, que hereda mucho, igual que el motor, hereda muchos componentes del BMW M4, brazos de suspensión y demás, tenemos un conjunto que se siente mucho más duro, se siente muchísimo más firme
que el Mercedes A45, aún más, evidentemente, por la suspensión opcional que monta esta unidad. Es una suspensión pasiva, no es una suspensión activa tan sofisticada como la del A45 y que en carreteras como esta y en ciudad se siente quizá excesivamente dura para un público no petrolhead como nosotros. Es una suspensión que hay que tener en cuenta, tiene un talante muy deportivo, con las concesiones justas al confort, así que tenedlo en cuenta si estáis buscando un compacto deportivo para el día a día. Este BMW M2 se va a sentir mucho más incómodo, se va a sentir más firme que el A45, pero a cambio la experiencia de conducción es aún más comunicativa, te llega mucho más, de hecho te llega muchísimo lo que ocurre en el asfalto al habitáculo, y no solo en lo que a suspensión se refiere, sino también la dirección, una dirección muy precisa, una dirección quirúrgica, una dirección que lee a la perfección lo que ocurre en la carretera y que obedece al instante. Es un tacto muy preciso y me parece, bueno, pues de las mejores direcciones que he probado en un compacto deportivo. Es una auténtica pasada la puesta a punto de este chasis, pero hay que tener en cuenta que no es un chasis tan sofisticado y que te permite tantos matices como sí ocurre con el A45. Y por supuesto no quería despedir esta parte dinámica sin que notéis la sensación de aceleración que transmite este 6 cilindros, que como os decía antes también es buena, aunque no es esa sensación explosiva del 4 cilindros del A45, y también que escuchéis cómo canta este 6 cilindros. Más grave, algo más ronco que el 4 cilindros del A45. Y ya estáis viendo que la dirección va leyendo constantemente el asfalto roto de esta carretera, fruto de eso, del tacto tan directo y esa suspensión bien firme. Ahora queda la conclusión. Permitidme que me haga unos cuantos kilómetros más y ahora os digo cuál es el ganador. Llega la hora de la conclusión de esta comparativa, de decir cuál de estos dos es el mejor compacto deportivo que os podéis comprar. A lo largo de esta comparativa, a lo largo de este vídeo, hemos visto que el motor del A45 es mejor, es más enérgico, más explosivo, más rabioso. También cuenta con un grandísimo chasis que cumple tanto como coche deportivo como coche de diario, por confort y por una gran puesta a punto. También es un coche que hemos visto que cuenta con un interior mejor acabado y con más tecnología. Además, no solo eso, es un coche con una mayor habitabilidad y además el maletero pues tiene un acceso más cómodo. En definitiva, es un coche más completo, es un coche que cumple tanto como deportivo como coche de diario mejor que el BMW M2. La cuestión estética, el tema del diseño, bueno, pues evidentemente es más subjetivo y ahí os lo dejo en vuestras manos. Aquellos a los que busquen un coche más sobrio, el A45, y aquellos que quieran un coche más llamativo, el BMW M2. Dicho esto, y dejando bien claro que el verdadero ganador de esta comparativa es el A45 por todo, por deportivo, por todo lo que hemos visto. Dejando esto bien claro, no sé por qué, pero llegado el momento, teniendo esos 75.000 euros en el bolsillo y poniéndome, permitidme que os dé una opinión personal, permitidme que muestre, pues eso, más allá de datos objetivos y más allá de resultados objetivos, que os aporte una visión un poco más pasional. Dicho esto, creo que si me pusiera en esa situación de tener 75.000 euros, me iría al concesionario BMW más cercano y encargaría un BMW M2 como este, o mejor dicho, como este exactamente no, porque este coche se va con todos los extras a más de 100.000 euros y por 100.000 euros se me ocurren alternativas mejores, más interesantes. Pero dicho eso, por esos 75.000 euros que cuesta el modelo de acceso, me iría por el BMW M2, teniendo claro que el A45 es mejor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me quedo con el BMW M2? Pues porque me gusta más ese talante de coche analógico, de deportivo más pasional, y eso que el A45 es un coche muy pasional y es muy deportivo, pero esa vocación de coche analógico, de motor, aun siendo turbo, con cierta filosofía de motor atmosférico, el comportamiento del eje posterior, que es una pasada, ese chasis más sencillo que el del A45, pero muy comunicativo y que te transmite, que te involucra muchísimo en la conducción, al final me quedaría con el BMW M2, aun siendo un coche no tan perfecto como el A45, con peores acabados, con peor habitabilidad, menos utilizable en el día a día. Así que, sí, mi elegido es el BMW M2, por mucho que haya ganado esta comparativa el A45. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a like, suscribiros al canal si todavía no os habéis suscrito, y nos vemos pronto en más vídeos. ¡Hasta luego!